Bueno, varios motivos. Uno, visitar la localidad, hacernos presentes, visitar una fábrica, tomar contacto con las autoridades y con los operarios de la fábrica. Una de nuestras tareas es la tarea de tomar contacto con el entramado social, ¿no? Ir allí donde suceden las cosas. Yo creo que el desafío de un legislador es no quedarse en la legislatura. Muchas veces la realidad no pasa por ahí, diría que la mayoría de las veces. Así que un poco la tarea es esa, y la otra es una tarea de organización de encuentro vecinal, que es una fuerza política muy singular y creciente en Córdoba, y bueno, hemos venido también a visitar a nuestros amigos de encuentro vecinal acá en Villa del Rosario. Bueno, este crecimiento dentro de la provincia de Villa Rosario no es la excepción porque también tuvo su representante en lo que fueron las últimas elecciones. Así es, nos venimos presentando cada vez en más localidades, con candidatos a intendentes, y la tarea nuestra es una tarea que pretende no ser efímera, es decir, pasajera, sino que pretendemos, todavía estamos en la época de siembra, ¿no? Intentando arraigar una fuerza política que basa sus ideas primero en la defensa de la familia, en la defensa de la vida, de la concepción hasta la muerte natural de las personas, en la defensa de la libertad económica, entendido esto como la libertad en economía, como esa fuerza creativa que tienen las personas o que tenemos las personas, y que en una economía muy cerrada, muy ajustada por todos lados, es imposible que se expresen esos talentos, ¿no?, de la gente, defender al emprendedor, defender al que arriesga, defender al que se provee su propio trabajo, también al dependiente, ¿no? Pero por supuesto ha habido como una devaluación de esas actividades. Y entonces nuestra idea es estar ahí apoyando ese tipo de economía, ¿no? Una economía de la libertad, por supuesto, con intervención del Estado para poner justicia entre los más débiles. Bueno, teniendo varios frentes abiertos, que ya vamos a hablar sobre algunos proyectos en los cuales viene trabajando. ¿Cuál es el balance que hace en estos meses justamente de trabajo, de gestión? Nuestra tarea es una tarea que son tres cosas. Una es legislar, es decir, proponer proyectos, ideas para el progreso de la sociedad. La segunda es una tarea de articulación social, es decir, en los conflictos que existen en la sociedad, el legislador tiene que intervenir para acercar a las partes, para hacerlo escuchar a la gente que no las escuche el gobierno, intentar abrirle puertas que sean escuchadas. Y la tercera es la tarea de control, que es imprescindible, que es lo que lo mejora al gobierno. Siempre un gobierno lo mejora. Fíjate vos, hay una frase de Perón que decía así: la gente es buena, pero es mucho mejor si se la controla. Eso le cabe al gobierno de Córdoba, que odia el control, que lo odia. Y entonces nuestra tarea es controlar y controlar para que la administración sea mejor. Bueno, dentro de este control el que usted está mencionando, de hecho, desde su banca se han pedido muchos informes en distintos ámbitos. Sí, el último de ellos, fíjate vos que nosotros todos los días de la vida leemos el boletín oficial de la provincia. ¿Por qué leemos el boletín oficial? Porque las decisiones de gobierno se toman mediante decretos. El gobernador, cuando decide algo, tiene que dictar un decreto. Y eso no tiene efectividad, es como si no existiera legalmente, hasta tanto no sea publicado. El gobernador había firmado más de 500 decretos, pero solo había publicado 136. Es decir, que de cada 4 decretos, solo uno estaba publicado, ¿cierto? Eso quiere decir que se estaban tomando decisiones por fuera de la ley, lo que le puede generar a los contribuyentes de Córdoba daños. ¿Por qué? Porque un juicio contra la provincia, porque no se hayan publicado los decretos, puede significar que los contribuyentes tenemos que pagarlo al juicio. Entonces, en defensa, lo hicimos, en defensa de la gente. O casualidad, al otro día de que presentamos eso y salió en los medios, 56 decretos publicados. Esta mañana, de vuelta, un número de decretos publicados. Es decir, ¿cómo funciona el control? Cuando el poder se siente mirado, empieza a reaccionar. Bueno, esa es la tarea nuestra. ¿Qué lo preocupa hoy? ¿Cuál es la situación que más lo preocupa o lo ocupa en este caso? Yo diría dos. Una, la situación económica, y otra, la tremenda inseguridad y la droga. Nosotros hemos presentado varios proyectos en el tema de la seguridad. Lo primero que hicimos fue proponerle al gobierno que convocara al gobierno nacional para que desplace para que emplace en el límite con Santa Fe las tropas federales, ¿no? La gendarmería. ¿Por qué? Porque las bandas de Rosario, básicamente, de droga, están intentando venir a estos mercados. Y las que bajan del norte hacia el puerto de Rosario pasan por
13 rutas asfaltadas y una innumerable cantidad de caminos de tierra hacia el puerto de Rosario. Entonces, lamentablemente lo presentamos al proyecto y nos lo rechazaron, curiosamente. Dice el ministro de Seguridad que ha hecho un convenio con la Nación para que eso suceda, pero no sucede. Es preocupante, por ejemplo, lo que está pasando en San Francisco, que el fiscal Alberione ha renunciado, que era el fiscal encargado de estos temas, ha renunciado, ha sido amenazado, y el problema en la zona roja es justamente la ciudad de la que viene el gobernador, San Francisco. ¿Por qué? Porque tiene otra ciudad hermana, gemela, que se llama Frontera, que está del otro lado del límite, y entonces los narcos van y vuelven entre las dos jurisdicciones porque justamente en el límite está la trampa. De hecho, usted había presentado un proyecto donde la Policía Federal trabajara en ese sector. Claro, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, etc. Además hay un tema, la inseguridad hoy está expresada por una enorme cantidad de jóvenes que se vuelcan al delito. Y entonces si no trabajamos el proyecto de vida de los jóvenes, aunque pongamos miles de patrulleros que hacen falta, y más personal policial que hace falta, y apoyamos que se decide eso, si no trabajamos sobre el vacío que se está generando en la vida de los jóvenes, jóvenes que no tienen las manos ocupadas, la mente ocupada, que están en las esquinas, que empiezan a juntarse en banditas. El otro día en la villa El Nylon en Córdoba ha sucedido algo gravísimo, que es que bandas de chicos se agarran a tiros y murió uno. Eso si uno, estoy leyendo un libro que se llama Rosario, que lo recomiendo. Rosario, ese libro se expresa cómo empezaron las pandillas alentadas por los narcos a matarse entre ellos. Y Rosario es una verdadera tragedia en este momento. Tenemos que evitar que nos pase eso, ¿no? La droga es causa de muchas de las situaciones de inseguridad que vivimos. Hablamos también de actualidad, de educación, con respecto a esta situación entre este tire y afloje entre el gobierno y los sindicatos que nuclean a los docentes. ¿Cuál es su postura con respecto a esto? A ver, a los únicos que no podemos dejar a pata nosotros a los docentes, porque sin docentes no hay educación. No esperemos que nuestros chicos aprendan si destratamos a nuestros docentes. El incentivo docente, que es lo que les preocupa a los docentes hoy, es una ley, o era una ley, que se venía prorrogando por decreto del presidente de la Nación. El gobierno de la provincia tomó la decisión de esperar que este año se renovara, sin tener la seguridad. Y en el presupuesto previó 33.900 millones de pesos para destinar al incentivo docente. Y la Nación le dijo, yo no tengo plata y no tengo ley. Y entonces Córdoba quedó regalada. Ahora bien, gastan 26.000 millones de pesos en publicidad. Con esa plata pagaríamos todo el incentivo docente prácticamente de este año. Schiaretti ha dicho, al irse del gobierno, que dejaba 1.267 millones de dólares en caja de libre disponibilidad. De libre disponibilidad. Con el 5% de esa plata pagamos todo el incentivo docente del año. Entonces la pregunta es, o esa plata no estaba, y nos dijeron que estaba, o la tienen y la quieren usar para otra cosa, que sería grave. Entonces, sin docentes no hay educación. Fijemos las prioridades y en vez de andar haciendo tanta propaganda, intentemos poner a los chicos por delante de todo, y para que los chicos aprendan tienen que tener docentes. Con respecto a salud, ¿en qué viene trabajando? Bueno, estuve visitando el hospital de niños esta semana pasada. Encuentro una infraestructura muy valiosa ahí, ¿no? Creo que los cordobeses tenemos esa suerte. Incluso en una emergencia poder acudir a un hospital de esa complejidad. Evidentemente el hospital de niños de Córdoba es una excepción, porque en muchos lugares del interior lo que está pasando es que a veces se inauguran infraestructuras nuevas sin el personal adecuado o sin la tecnología adecuada para atender las emergencias, o a veces pasan cosas, los equipos son, llamémosle, irregulares en este sentido. Por ahí vos tenés el especialista pero no tenés el bioquímico, entonces te vas a hacer los análisis para llevárselos al médico y no los podés hacer porque no hay bioquímico, entonces te mandan a una clínica privada y que hasta que te conseguís el turno. Entonces yo creo que hay que poner un gran énfasis en la organización de los recursos humanos. Me parece positivo que le hayan delegado un presupuesto o una caja a los hospitales para que los directores puedan
resolver rápidamente esas emergencias que se le plantean sin pasar por la burocracia. Y creo que si nosotros nos concentráramos en educación, salud y seguridad, y en poner un manto de protección sobre los sectores más débiles, probablemente nuestros recursos rendirían mucho mejor. Esa es la prioridad de Encuentro Vecinal, que no es tan difícil, son las cosas que nos pasan todos los días a las personas. Nos enfermamos o no nos enfermamos, comemos, nos educamos, queremos vivir seguros. Eso es lo que la gente espera, no espera maravillas de sus gobiernos, que le garantice lo esencial.